El problema no depende del que monta la carreta, sino que la carreta de bueyes es muy lenta. Los bueyes son demasiado lentos. Esto nos indica que el transporte que le ofrecemos al Señor es muy lento. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Números, llegamos en esta ocasión al capítulo 7, donde encontramos una revelación muy asombrosa. Si le preguntamos a la mayoría de las personas dónde está Dios, dirán que Él habita en los cielos. La Biblia nos dice una y otra vez que Él es el Dios de los cielos y la tierra. Sin embargo, a pesar de que Dios ha estado habitando en los cielos desde la eternidad pasada, la Biblia nos revela claramente que la meta y el deseo del corazón de Dios consiste en habitar en la tierra con el hombre. En los libros del Antiguo Testamento, tales como Éxodo, Levítico y Números, se nos presenta un cuadro muy precioso de la morada terrenal de Dios, que en ese momento era el tabernáculo. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en la 11ª parte de este tema que hemos titulado Conforman un ejército. Y estamos muy contentos que Jamison Chen está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial. Saludos, Jamison. Es un privilegio regresar al programa. Gracias por invitarme. El propósito eterno de Dios, a través de las eras, está contenido en la Biblia y también podemos observarlo en su mover por medio de su pueblo a lo largo de las generaciones. Sin duda, este mensaje será maravilloso. Jamison, nuestra intención en estos mensajes es ir más allá de las simples historias para ver cuál es la intención y el propósito de Dios. Necesitamos aprender de la historia para poder ser más precisos en cuanto a nuestro mover actualmente. Hoy comenzaremos el capítulo 7 de Números, el cual da inicio a una sección nueva en este libro. Hemos visto en mensajes anteriores la manera como Dios trató con todas las cosas negativas del pueblo de Israel. Dios conformó a dicho pueblo como un ejército según las diferentes tribus, y ellos acamparon alrededor del tabernáculo de reunión, el cual era el testimonio de Dios. Así que podemos decir que el tabernáculo era como una especie de hogar móvil, donde Dios habitaba. ¿Verdad, Jamison? Así es, el tabernáculo fue una especie de hogar móvil, mediante el cual Dios anduvo con el pueblo de Israel en el desierto. La intención de Dios era edificar el templo, donde tendría una morada permanente en Jerusalén. Pero mientras tanto, mientras conducía a su pueblo por el desierto, su habitación temporal se llamó el tabernáculo. Esta era una tienda que se armaba y se desarmaba muy rápido y se podía cargar fácilmente. Más adelante hablaremos acerca del recorrido del pueblo de Israel por el desierto con el tabernáculo. Y antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos. En Números capítulo 7, del 1 al 3, dice: El día en que Moisés hubo acabado de erigir el tabernáculo, de ungirlo y santificarlo con todos sus enseres, y asimismo hubo acabado de ungir y santificar el altar y todos sus utensilios, entonces los líderes de Israel, cabezas de las casas de sus padres, ellos eran los líderes de las tribus, los que estaban sobre los contados, presentaron su ofrenda, y trajeron su ofrenda delante de Jehová, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, por cada 2 líderes una carreta, y por cada uno un buey, y los presentaron delante del tabernáculo.
Con estos versículos como trasfondo, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números. Adelante. Después de tratar con la contaminación, después de la prueba del voto de Nazareo y de la bendición del Dios triuno, la situación entre Dios e Israel entró en una nueva etapa. Por el lado del pueblo, ellos estaban listos y habían sido formados en un ejército que acampaba en formación. El pueblo estaba listo. Por el lado de Dios, el tabernáculo había sido edificado, y no solo edificado, sino también erigido, y estaba de pie en la tierra, declarando a todo el universo que el Dios de los cielos, el Dios celestial, tenía ahora una morada en la tierra, incluso en el desierto. Podemos ver dos cosas, abuelo de pájaro. El objeto grande que vemos es el tabernáculo y el pequeño es el altar. El tabernáculo significa la corporificación de Dios en la tierra. El tabernáculo, por un lado, era su habitación, donde podía morar entre los hombres, y además era el medio por el cual el hombre no solo podía contactar a Dios, sino también podía entrar en Él para participar de todo lo que Él es, en sus elementos y atributos divinos. Estos elementos y atributos divinos están representados por cosas como los panes de la proposición, el candelero, el altar de incienso, el arca. Esto nos indica que ahora el hombre podía entrar en Dios. ¿No es esto maravilloso? Sin duda, esto es algo maravilloso. Después que Dios conformó a su pueblo como un ejército y los hizo acampar alrededor del tabernáculo, Él podía proclamar al universo entero que ya tenía una morada en la tierra con su pueblo. Aquí podemos ver dos asuntos: el tabernáculo y el altar. Entonces, Jamison, ¿por qué estos dos asuntos nos indican que Dios estaba con el hombre y que el hombre podía entrar en Dios? Incluso en una generación como la nuestra, la mayoría de las personas piensan que Dios está muy lejos. Les gusta subir a una montaña elevada o irse a algún lugar remoto para tratar de acercarse a Dios. ¿Y por qué hacen esto? Pues bien, porque piensan que Dios se encuentra arriba en los cielos y que si ellos suben a una montaña, estarán más cerca de Dios. Lo que no saben es que la intención de Dios siempre ha sido venir a la tierra. Hay algunos pasajes en la Biblia, como en Ezequiel, donde dice que la gloria de Dios dejó la tierra. Él hizo esto con la intención de que su pueblo se arrepintiese, pero su intención siempre ha sido morar en el hombre y que el hombre more en él. El tabernáculo era la corporificación de Dios en la tierra, a fin de ser su habitación. No hay necesidad que subamos a una montaña, porque podemos hallar la habitación de Dios en Cristo. Puesto que Dios se hizo hombre, esto nos indica que podemos participar de todo aquello que Dios es. En alguna ocasión, estuve con mis hijos en una visita interactiva a un museo, y a medida que ingresábamos, íbamos entrando en una atmósfera científica. Empezamos a interactuar con los diferentes temas científicos y de esa manera pudimos experimentar la ciencia. Igualmente, nuestro Dios triuno se ha hecho accesible porque tiene una habitación donde nosotros podemos entrar para participar de Él. Podemos experimentarlo y disfrutarlo de muchas maneras, tales como el candelero, donde recibimos la luz, y como los panes de la presencia, donde recibimos el alimento. Esto es maravilloso. Claro que lo es, Jamison. Sabemos que el altar estaba en la entrada del tabernáculo, y por lo tanto ese altar
representa la redención efectuada por Cristo como la puerta de entrada para que el hombre tenga acceso al Dios triuno. Esto tiene que ver con la nueva creación de Dios, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, creemos y recibimos al Señor Jesús, inmediatamente empezamos a ser conscientes de la vieja creación. Todo lo que Dios está llevando a cabo en la tierra no tiene nada que ver con la vieja creación. Dios desea hacernos la nueva creación mediante la redención de Cristo en la cruz. La morada de Dios en el hombre es un asunto de la nueva creación en Cristo. Gracias, Jamison. Según Números 7:1, el tabernáculo, al igual que el altar, habían sido erigidos y además los utensilios habían sido ungidos y santificados. Quisiera leer de nuevo este versículo. El día en que Moisés hubo acabado de erigir el tabernáculo, de ungirlo y santificarlo con todos sus enseres, y asimismo hubo acabado de ungir y santificar el altar y todos sus utensilios. En el siguiente segmento, Witness Lee hablará acerca de la unción. Adelante. Ahora, lo primero que hizo Moisés fue ungir todo el tabernáculo con todos sus enseres. ¿Entienden ustedes cuál es el significado de ungir? ¿Qué quiere decir ungir? Para poder conocer su significado, primero necesitamos saber qué cosa era el ungüento, pues todo se ungía con el ungüento. El ungüento se puede comparar con la pintura y ungir se puede comparar con pintar. El ungüento de la unción era un compuesto de diferentes elementos que tipifica al espíritu todo inclusivo y compuesto. Este espíritu compuesto es la consumación del Dios triuno procesado. Y esta consumación del Dios triuno procesado es el espíritu todo inclusivo que incluye la naturaleza divina de Cristo con la naturaleza humana del Señor e incluye su encarnación, su vivir humano, su muerte todo inclusiva, con su maravillosa resurrección y con su ascensión. Así que el ungüento tipifica todo el proceso por el cual ha pasado el Dios triuno. Entonces, ¿qué significa ungir? Ungir significa poner este ungüento sobre el objeto que se ha de ungir, tal como si pintáramos algo. Podemos ilustrar esto con la pintura. Pintar un objeto consiste en aplicarle pintura, una capa tras otra, hasta que quede pintado. Y cuanto más capas apliquemos, mejor pintado queda, ¿verdad? De la misma manera, ungir un objeto significa aplicarle el compuesto del Dios triuno procesado y consumado con su naturaleza divina, con su naturaleza humana, con su vivir humano, con su muerte, su resurrección y su ascensión a este objeto. Miren, aquí estaba el tabernáculo, y este tabernáculo no tenía nada que ver con Dios, así que tenía que ser ungido. Dios tiene que aplicar el ungüento al tabernáculo y al altar. Y ahora, después de esta unción, habían dos cosas que son absolutamente una con el Dios triuno compuesto y consumado. ¡Aleluya! En aquel día en que el pueblo de Israel fue formado como un ejército y puesto en formación militar y acampó alrededor del tabernáculo, Moisés puso el ungüento sobre el tabernáculo y el altar, indicando que a partir de ese momento, tanto el tabernáculo como el altar llegaron a ser uno con el Dios triuno compuesto y consumado. Pues bien, Jamison, el segmento anterior fue como un excelente repaso del estudio vida de Éxodo,
y estoy particularmente interesado en el cuadro del tabernáculo y el altar. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de lo que acabamos de escuchar? El punto principal respecto a los versículos en Éxodo 30 es que el aceite de la unción no era simplemente aceite puro, sino un ungüento compuesto. Esto quiere decir que era un compuesto de diferentes elementos: la mirra, la canela, el cálamo y la casia. Esto tiene un significado espiritual y representa la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección de Cristo. El espíritu todo inclusivo es el espíritu compuesto. Eso significa que todo lo que Cristo es, hizo y logró está compuesto en el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando aplicamos el ungüento, que es un tipo del espíritu compuesto, estamos efectuando la unción o sencillamente estamos pintando. En cierta oportunidad, estaba hablando a un grupo de jóvenes acerca de este tema y les hice una ilustración usando una gran bola de algodón blanco a la que le aplicamos tinta azul en el centro con una jeringa hipodérmica. Al inyectar la tinta en el centro de la bola de algodón, esta empezó a permearla poco a poco. Pudimos ver cómo la tinta empezó a saturar la bola de algodón de adentro hacia afuera, hasta que la tinta finalmente salió hasta la parte externa. Este es un cuadro de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Cristo mora como espíritu en nuestro interior y cada día se propaga hacia las demás partes de nuestro ser, es decir, a nuestra mente, voluntad y parte emotiva, ungiéndonos al aplicar todo lo que Él es a fin de hacernos uno con Dios. Esta obra se lleva a cabo cada día. Esa es la razón por la que debemos invocar el nombre del Señor y disfrutarlo diariamente. Entre más hagamos eso, más seremos saturados y empapados con el Dios triuno. Gracias, Jamison. Me gusta mucho la ilustración que usted hizo de la tinta con la bola de algodón. No se trata de que entremos en Dios y luego nos distraigamos haciendo otras cosas. Lo que nos interesa es tener una experiencia interactiva con Él, porque eso es precisamente lo que hace que nos involucremos en el proceso de ser ungidos con Él. Bien, una vez que el tabernáculo había sido ungido, ya estaba listo para ser transportado y ubicado en diferentes lugares. Entonces, los líderes de las diferentes tribus trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. En el siguiente segmento veremos cómo Dios usó las carretas y los bueyes. Regresemos de nuevo con Winnesley. God, according to his eternal economy, Dios, según su economía eterna, he would not do anything by himself. Él no haría nada solo o por sí mismo. Only he did something by himself. Él únicamente hizo algo por sí mismo en la producción de la vieja creación. Pero en cuanto a la nueva creación, Él no hará nada por sí mismo, aún ni siquiera se moverá por sí mismo, ya que Él debe moverse y debe obrar por medio del hombre. Él se mueve solamente por medio del hombre. Queridos santos, ¿cómo es posible que el Dios omnipotente tuviera que moverse por medio de una carreta y de bueyes? Y que había sido preparada por el pueblo de Israel. Considérenlo. 6 carros, 12 bueyes, y eran las ofrendas de las 12 tribus. No es algo insignificante. Piensen ustedes. Si ustedes fueran Dios, ¿lo habrían hecho de esa manera? El Dios omnipotente ahora se encontraba en una carreta y tirada por bueyes. ¿Qué significa esto? Ajá. Miren, frecuentemente vienen a mí los jóvenes creyentes y me dicen: hermano Lee, acabo de leer el Nuevo Testamento. Yo le pregunto: ¿y qué recibiste?
Y ellos me dicen que el Señor dice en Apocalipsis 22:20 que Él viene pronto. But Brother Lee, I can't understand. ¿Por qué el Señor dijo eso? Y lo dijo hace 2000 años. Sí, ya pasaron 2000 años. Why still the Lord has not come yet? ¿Por qué el Señor no ha regresado todavía? Why he is so slowly? ¿Por qué el Señor es tan lento? Why he is so slow? ¿Por qué el Señor es tan lento? Lo, I'm come quickly, Sí, Él dijo, vengo pronto, quickly, pronto, quickly. vengo pronto. 2,000 years. Y ya pasaron 2000 años. Así que, You know what? ¿saben algo? It is not the one who dwells in the oxen wagon. El problema no radica con el Señor. El problema no depende del que monta la carreta, sino que la carreta de bueyes es muy lenta. It is the oxen. Los bueyes son demasiado lentos. The transportation we offered Esto nos indica que el transporte que le ofrecemos al Señor is too slow. es muy lento. Pues bien, Jameson, aquí vemos una tremenda tipología. A fin de poder desplazarse, el Dios omnipotente tiene que someterse a ir en una carreta jalada por bueyes. En cuanto a esto, ¿podría explicarnos por qué Dios se ha limitado a sí mismo en su mover? Bueno, Él es un Dios poderoso y omnipotente que ha limitado sus movimientos a la cooperación del hombre. La carreta con los bueyes representa la manera como el hombre se mueve para cooperar con Dios en su mover. Sin duda, ese es un avance muy lento. Es increíble que el tabernáculo, con todos sus utensilios, se moviera tan lentamente. Esto nos ilustra de manera dulce que Dios desea moverse con el hombre y en el hombre. Es tanto lo que Dios desea, la cooperación del hombre, que está dispuesto a moverse en una carreta de bueyes. Dios está dispuesto a limitarse a sí mismo para poder lograr la cooperación de la humanidad. ¡Qué privilegio ser parte del mover de Dios! Pero es un mover demasiado lento. En cierta oportunidad, un hermano estuvo en una reunión cristiana con algunos jóvenes y ahí se encontraba el hermano Samuel Chang, quien era cuñado de Watchman Nee. Los jóvenes deseaban escuchar al hermano Chang, pero en lugar de ello, él se limitó a decir, se necesita toda una vida para poder madurar. Con eso, él quiso decir que para que la vida divina de Dios pueda madurar en nosotros, para que sus atributos divinos permeen nuestras virtudes humanas, se necesita mucho tiempo. Pero entre más cooperemos con Dios, más creceremos y más rápido podrá moverse Dios en la tierra. Gracias, Jameson, y tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Recientemente estuve visitando una ciudad donde hay muchas personas que disfrutan estos mensajes del Estudio Vida. El comentario general fue que al principio les había sido difícil comprender este ministerio, pero que a medida que lo escuchaban una y otra vez, poco a poco lo iban comprendiendo. Por ejemplo, ¿cuántas veces habíamos leído el libro de Números sin considerar nada respecto a la carreta de bueyes? Es maravilloso saber que Dios se mueve, pero es más maravilloso considerar que el Dios omnipotente, en su mover, se ha limitado al hombre, hasta el punto de estar dispuesto a moverse en una carreta jalada por dos bueyes. ¿Qué tal si usted, en forma breve, nos dice por qué razón Dios hace esto? Porque Él actúa en conformidad con su palabra. Según su economía eterna, Dios no es capaz de hacer algo por sí mismo. Él únicamente hizo algo por sí mismo cuando produjo la vieja creación. Pero en cuanto a la nueva creación, Él no hará nada por sí mismo y no se moverá por sí mismo, ya que Él debe moverse y obrar
por medio del hombre. Ciertamente, somos las personas más privilegiadas de la tierra, ya que el Dios omnipotente cuenta con nosotros para poder moverse y obrar, aunque nosotros solo tengamos una carreta y 2 bueyes para hacerlo. Esto es asombroso. Y a usted, Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Como siempre, ha sido un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Gary Evans y Walter Ortiz la de Witness Lee. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.